Continuando con la clase 1, vamos a establecer las características que tiene la ciencia y de alguna manera vamos a utilizar como base lo enunciado por Mario Bunge en uno de sus libros, ¿sí? Mario Bunge proponía una defensa del socialismo como cooperativismo. Esto lo menciono, digamos, como para entender quién es Mario Bunge, un filósofo, epistemólogo de gran trayectoria y uno de los pilares más importantes de la epistemología en América Latina y en el mundo, ¿por qué no? Bien. Mario Bunge hizo una caracterización de 15 ítems para la ciencia, ¿sí? Lo cual figura en pantalla, ¿sí? Y dice que la ciencia es fáctica, trascendente, analítica, especializada, clara, precisa, comunicable, verificable, metódica, general, regular, explicativa, predictiva, abierta y útil. Vamos con la primera característica. La ciencia es fáctica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en hechos comprobables y necesita eventos que sean medibles para su verificación, ¿sí? Esto va a traer una clasificación de las ciencias en fácticas y formales. Dentro de las formales vamos a encontrar a la lógica y a la matemática, aquellas que son parte de una descripción del mundo abstracto, del mundo de las ideas. Luego tenemos el resto de las ciencias que son fácticas consideradas como la física, la química, la psicología, la economía. Algunas tienen que ver con el mundo natural y otras tienen que ver con el ser humano, ¿sí? Pero ya, o sea, se basan en experiencias que sean comprobables, ¿sí? Que tengan que ver con la percepción de un observador. La ciencia es trascendente. El sentido común parte de los hechos y se atiene a ellos. La ciencia da cuenta de los hechos no inventariándolos, sino explicándolos por medio de hipótesis, en particular enunciados, leyes, argumentos, ¿sí? Y en algunos casos sistemas de hipótesis que venían a ser una especie de cosas, que venían a ser las teorías, ¿sí? Lo que se conoce como teoría. Este trascender, ¿sí? Este salto de nivel de lo observacional a lo teórico, de lo específico a lo general, le permite a la ciencia mirar con desconfianza los enunciados sugeridos por meras coincidencias. Le permite predecir la existencia real de las cosas y procesos ocultos a primera vista, pero qué instrumentos, ya sean materiales o conceptuales, más potentes se pueden descubrir. Esto está en Bunge en 1959. La ciencia es analítica. Vieron, siempre nos topamos con preguntas como cómo es el universo en su conjunto, cómo es posible el conocimiento, qué esperamos de la vida. Digamos, esto es una broma en realidad. Pero bueno, estas preguntas no son propias de la ciencia, para ir a lo serio. Hay una constante iteración entre lo general y lo específico, y cuando hablamos de hacer ciencia, es decir, al empezar una investigación, ¿sí? Yo avanzo de lo general a lo específico. Pero cuando se comienzan a ver resultados en específico, ¿sí? El proceso de estos resultados apunta hacia una generalidad. Entonces es una constante retroalimentación entre lo general y lo específico. Por algún lado tengo que arrancar, entonces empiezo de lo general, voy encapsulando, encauzando y demarcando de alguna manera mi objeto de estudio hacia lugares más específicos. Cuando obtengo resultados que sean replicables, reproducibles y válidables, ¿sí?
puedo volver a la generalidad y establecer una conclusión. ¿Sí? No se rechaza, en esta concepción de que la ciencia es analítica, no se rechaza la síntesis, pero simplemente se exige que la misma provenga de un proceso previo basado en un contexto analítico. La ciencia también es especializada, como consecuencia de lo anterior, bueno, tenemos el enfoque analítico. El dualismo entre la razón y la experiencia había sugerido en algún momento la división de las ciencias prácticas en racionales y empíricas. ¿Sí? Con todo, la investigación tiende a estrechar la visión del científico individual. Un único remedio ha resultado eficaz contra la unilateralidad profesional y es una cierta dosis de filosofía. Con esto, por ejemplo, cualquier proceso científico puede tener un contexto deductivo o inductivo, en forma proporcional, sin caer en etiquetas demasiado rígidas e insolubles. Vamos a ver en detalle después, o sea, métodos de investigación y vamos a ver de qué se trata el método deductivo y el inductivo, como para entender esta parte con mayor profundidad. La ciencia es clara y es precisa. El conocimiento ordinario usualmente es vago e inexacto, ¿sí? Mm, la ciencia es mucho más que sentido común organizado. Constituye una rebelión contra su vaguedad y su superficialidad, ¿sí? Nunca está del todo libre de error, pero posee una técnica única para encontrar errores y sacar provecho de ellos. Los conceptos para lograr claridad y precisión en la ciencia son asertividad para enmarcar el problema, inclusión de las nociones claras en la teorización del problema. La definición de conceptos debe ser consistente a lo largo del proceso. La utilización simbólica, es decir, la utilización de símbolos, debe ser o debe darse de la manera más sencilla para insertarlos en procesos tan complejos como sean necesarios. La medición y el registro adecuados, ¿sí?, de los fenómenos analizados es uno de los conceptos para lograr claridad y precisión en la ciencia. La ciencia es comunicable. El lenguaje científico comunica información a quien quiera haya sido adiestrado para entenderlo. Lo que es inefable puede ser propio de la poesía o de la música, pero no de la ciencia. La comunicación de los resultados y de las técnicas de la ciencia no solo perfecciona la educación general, sino que multiplica las posibilidades de su confirmación o refutación. ¿Sí? La política del secreto científico, ¿sí?, en resumidas cuentas, es un originador de estancamiento en la cultura, si se tiene en cuenta esto que dijimos de la comunicación de los resultados y las técnicas de la ciencia, no solo para perfeccionar la educación general, sino que eh, ampliar el campo a una confirmación o refutación de fenómenos posibles de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, el secreto científico es un originador en estos términos de estancamiento en la cultura. ¿Sí? La ciencia es verificable. La experimentación puede calar más profundamente que la observación porque efectúa cambios en lugar de limitarse a registrar variaciones. Aísla y controla las variables sensibles o pertinentes. La prescripción de que las hipótesis científicas deben ser capaces de aprobar el examen de la experiencia es una de las reglas del método científico. La aplicación de esta regla depende del tipo de objeto, del tipo de hipótesis, ¿sí?, y de los medios disponibles para comprobarlo. La verificabilidad hace a la esencia del conocimiento científico.
Si así no fuera, no podría decirse que los científicos procuran alcanzar conocimiento objetivo. La ciencia es metódica. Todo trabajo de investigación se funda sobre el conocimiento anterior y en particular sobre las conjeturas mejor confirmadas. La investigación procede conforme a reglas y técnicas que han resultado eficaces en el pasado, pero que son perfeccionadas continuamente, no solo a la luz de nuevas experiencias, sino también de resultados del examen matemático y filosófico. La ciencia fáctica emplea el método experimental concebido en un sentido amplio. Este método consiste en un test empírico de conclusiones particulares extraídas de hipótesis generales. Entonces, la ciencia es esclava de sus propios métodos y de sus técnicas mientras estos tienen éxito, pero es libre de multiplicar y de modificar en todo momento sus reglas, ¿sí? Para alcanzar una mayor racionalidad y objetividad. Y esta parte es importantísima, ¿sí? Por eso vale repetirla, digamos. O sea, mientras una teoría tenga éxito, ¿sí? La ciencia es esclava, digamos, de las metodologías y las técnicas, digamos, que hacen que esta teoría tenga éxito, ¿sí? A su vez, la actualización, ¿sí? Es lo que permite esa libertad de multiplicar y de modificar en todo momento las reglas eh, que nos van a brindar acceso a nuevas teorías, ¿sí? Y a nuevos horizontes en lo que hace a producción del conocimiento científico. La ciencia es sistemática. Ciencia se define como un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico pero refutable de hipótesis peculiares y que procura adecuarse a una clase de hechos. Eso es una teoría, ¿sí? El carácter matemático del conocimiento científico implica o es de alguna forma lo que lo hace racional, ¿sí? El carácter matemático lo hace, del conocimiento científico lo hace racional. La racionalidad permite que el progreso científico se efectúe no solo por la acumulación gradual de resultados, sino también por revoluciones que traigan por añadidura estos resultados. Se suele dar el descubrimiento de nuevos hechos de los que no dan cuenta las teorías anteriores, aunque a veces se encuentran en el proceso de comprobación de dichas teorías, y las nuevas teorías se tornan verificables en muchos casos. Es decir, las teorías sufren actualizaciones ya sea de manera premeditada o de manera accidental. Y eso es algo fabuloso para la ciencia. La ciencia general, ¿sí? Tengo, por un lado, hechos singulares, ¿sí? Que me conducen a pautas generales, ¿sí? Y esto se puede asociar a la relación que existe entre enunciados particulares y esquemas teóricos amplios. La ciencia ignora el hecho aislado, no tiene que ver con que el hecho sea irrepetible, tiene que ver con variedad y unicidad que son compatibles con la uniformidad y generalidad. El científico intenta exponer los universales que se esconden en el seno de los propios singulares. ¿Por qué? Voy primero desde lo general a lo específico, porque en lo específico quiero encontrar las nuevas pautas de la generalidad. Por eso me interesa meterme, digamos, pero lo tengo que hacer de manera gradual. Tengo que establecer un contexto, un estado del arte, y después dentro de ese estado del arte, a través de diferentes metodologías, empezar a insertarme en cuestiones específicas que me brinden resultados y que me lleven otra vez a una nueva generalidad. Los escolásticos medievales clasificarían al científico moderno como un realista inmanentista. Es decir, una persona que intenta exponer la naturaleza esencial de las cosas naturales humanas. Los esquemas generales de la ciencia encuadran una cantidad ilimitada de casos específicos.
proveen leyes de amplio alcance que incluyen y corrigen todas las recetas válidas de sentido común y de la técnica precientífica. La ciencia es legal, se basa en pautas generales denominadas leyes, las cuales pueden ser naturales o sociales. Como su condición es legal, también es esencialista, o sea, intenta llegar a la raíz de las cosas y de cierta forma encuentra esencia tanto en las variables relevantes como en las relaciones invariantes entre ellas. Dada su organización estructural en niveles, las leyes no son inmutables. Debieran al menos adaptarse a cualquier cambio de nivel, dando lugar al enunciado de nuevas leyes. Las leyes se obtienen inamoviblemente por pruebas de hipótesis. Es decir, los enunciados de las leyes son hipótesis confirmadas. La hipótesis y la ley se reconocen como entidades que existen previas a su prueba. Bueno, ahora, ¿quién ha llegado primero? Y bueno, hay cuentos similares, digamos, en esta discusión de quién vino primero. La ciencia es explicativa. La ciencia deduce proposiciones relativas a hechos singulares a partir de leyes generales y deduce las leyes a partir de enunciados nomológicos, aún más generales, los cuales se conocen como principios. Solía creerse que explicar es señalar la causa, pero en la actualidad se reconoce que la explicación causal no es sino un tipo de explicación científica. Un tipo de explicación científica, no la única. Entonces, dentro de eso tenemos en una clasificación de los tipos de explicación científica, las morfológicas que atienden a la forma, las cinemáticas que atienden a la manera en que se da un determinado movimiento, las dinámicas, es decir, cómo se da el cambio en función del tiempo, ¿sí? Explicación científica de composición, esto es, o sea, qué proporciones y qué componentes, ¿sí?, constituyen un determinado objeto de estudio, de conservación, de asociación, de tendencias globales, dialécticas, teleológicas, etc. En las ciencias prácticas, la verdad y el error no son del todo ajenos entre sí. Hay verdades parciales y errores parciales. Hay aproximaciones buenas y otras malas. Y las explicaciones científicas no son finales, pero son perfectibles. La ciencia es predictiva. Trasciende la masa de los hechos de la experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. La predicción científica, en contraste con la profecía, se funda sobre leyes y sobre informaciones específicas, fidedignas, relativas al estado de cosas actual o pasado. La predicción científica se caracteriza por su perfectibilidad antes que por su certeza. Más aún, las predicciones que se hacen con la ayuda de reglas empíricas son a veces más exactas que las predicciones penosamente elaboradas con herramientas científicas. ¿Sí? Lo que no se puede explicar a partir de la generalidad a veces, ¿sí?, pero que sí se logra explicar a través de la empiria. Puesto que la predicción científica depende de leyes y de ítems de información específica, puede fracasar por inexactitud de los enunciados o las leyes o por imprecisión de la información disponible. ¿Sí? Esto es importante. La ciencia es abierta. Siempre es concebible que se pueda surgir una nueva situación. ¿Sí? Nuevos trabajos teóricos, nuevas informaciones, en donde nuestras ideas, por firme que hayan sido establecidas, resulten inadecuadas o obsoletas. Tan pronto como ha sido establecida una teoría científica, corre peligro de ser refutada, o al menos de que se circunscriba su dominio, es decir, que se enmarque su campo de acción. Un sistema cerrado de conocimiento fáctico que excluya toda ulterior
investigación puede llamarse sabiduría, pero es en realidad un detrimento de la ciencia. El investigador moderno ama la verdad, pero no se interesa por las teorías irrefutables. Una teoría puede haber permanecido intocada, no tanto por su alto contenido de verdad, cuanto porque nadie la ha usado. Es decir, la ciencia es éticamente valiosa porque nos recuerda que la corrección de errores es tan valiosa como el no cometerlos y que probar cosas nuevas e inciertas es preferible a rendir culto a las viejas y garantizadas. La ciencia es útil, busca la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. El conocimiento ordinario se ocupa usualmente de lograr resultados capaces de ser aplicados de forma inmediata y con ello no es suficientemente verdadero, con lo cual no puede ser suficientemente eficaz. La sociedad moderna paga la investigación porque ha aprendido que la investigación rinde, que da resultados y resultados eficientes. Por este motivo es redundante exhortar a los científicos a que produzcan conocimientos aplicables. ¿Sí? La conexión de la ciencia con la tecnología no es por consiguiente asimétrica. Todo avance tecnológico plantea problemas científicos. Es decir, la invención de nuevas teorías o de nuevas técnicas de investigación que conduzcan a un conocimiento más adecuado y a un mejor dominio del asunto. La ciencia es útil en la medida que se emplea en la edificación de concepciones del mundo que concuerdan con los hechos y en la medida en que crea el hábito de adoptar una actitud de libre y valiente examen constante. En conclusión, la conexión de la ciencia con la tecnología no es por consiguiente asimétrica. Esto ya lo mencionamos recién. ¿Sí? Todo avance tecnológico plantea problemas científicos. ¿Sí? Y la solución de estos problemas, ¿sí?, puede dar lugar a nuevas teorías o nuevas técnicas de investigación. La ciencia y la tecnología constituyen un ciclo interactivo, autosuficiente, ¿sí?, y mutuo. Por otro lado, además de constituir el fundamento de la tecnología, la ciencia es útil en la medida en que se la emplea para hacer concepciones del mundo compatibles con los hechos, y en la medida en que se crea el hábito de adoptar una actitud de continuo examen. Es decir, la ciencia, para que pueda avanzar, debe estar en continuo examen, ¿sí?, poniendo a prueba afirmaciones y argumentos. ¿Sí? Es valiosa la ciencia como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la sociedad. Es valiosa en sí misma como clave para la inteligencia del mundo y del yo, y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente. La tecnología, por lo tanto, es más que ciencia aplicada. En primer lugar, porque tiene sus propios procedimientos de investigación que están adaptados en cierta forma a situaciones concretas que están un poco distantes de los casos puros que estudia la ciencia, ¿sí?, y en especial la ciencia básica. En segundo lugar, toda rama de la tecnología contiene un cúmulo de reglas empíricas que son descubiertas antes que los principios científicos.